Bueno, ¿qué tal amigos de Punto de Quiebre Podcast? Aquí estamos una vez más con mi amigo Alejandro. Alejito, ¿cómo estás? Bien, Dani, muy emocionado por el capítulo de hoy. Bueno, les contamos que el día de hoy tenemos un tema al que le hemos titulado Religiosidad versus Relación. Alejito, este tema lo hemos elegido con un fundamento bien interesante. Quiero hacer la aclaración antes de explicar que siempre estamos tratando de hacer algo no con el ánimo de juicio, porque en realidad vamos en contra de eso, sino con el ánimo de tener una reflexión positiva y que sea totalmente aplicable en nuestras vidas. Algo Evaluarnos a nosotros de mismos. evaluarnos a nosotros mismos, de mirar en dónde está el error y comenzar a trabajar en él. Entonces, este tema de religiosidad versus relación lo hemos desarrollado porque hemos visto una necesidad, no solo en la iglesia, familia, no solo en la iglesia, sino por fuera de ella, de mostrar verdaderamente qué es vivir eh, bajo el concepto de una religión, de una relación espiritual, eh, bajo un concepto correcto, porque creo que lo que hemos manifestado voluntario e involuntariamente en muchas ocasiones es un concepto errado acerca de lo que es la religión o una relación como tal, que es el tema importante. Entonces, para poder entender esto, hemos desarrollado esta pregunta, ¿sí? Que verdaderamente nace como una pregunta, ¿qué es religiosidad? ¿Qué es relación? Entonces, Alejito, me gustaría que comenzáramos a abarcar un poco. Sí, yo Esta- creo mi concepto personal sobre la religiosidad es la práctica de una religión sin transformación. La práctica de una religión, porque cuando hablamos de religiosidad no hablamos únicamente de nosotros como cristianos. La religiosidad está en cada religión, pero la religiosidad tiene que ver con practicar una religión sin que yo sea transformado, sin que haya un cambio interno, ¿sí? Esa es mi definición personal, mi óptica frente a la religiosidad. bueno, yo creo que se asemejan mucho por las opiniones en este caso acerca de la religiosidad. Para mí la religiosidad es una práctica mm, sin resultados, digámoslo así, es una práctica, yo por acá lo tengo definido, ok, es una práctica superficial, era la palabra que le tenía, una práctica superficial. ¿Y por qué superficial? Porque es una práctica que queremos aparentar, que queremos mostrar, pero realmente no vivimos. Si pudiéramos llamar que somos personas que viven una religión, yo creo que lo que sería hoy de las religiones sería muy diferente. El concepto que tendrían las personas por fuera sería muy diferente si verdaderamente viviéramos lo que la religión o lo que, de hecho, en nuestro caso como cristianos, la palabra de Dios enseña, ¿no? Yo le decía a Dani que una de las formas en que yo puedo como ejemplificar la religiosidad es con el gimnasio. Hay mucha gente que va al gimnasio y el gimnasio les ayuda en su físico, hace una transformación, etcétera, etcétera. Pero ser religioso, ¿qué sería? Es ir al gimnasio y salir del gimnasio a comer comida chatarra, Nos pasa algo. azúcar, tener malos hábitos de alimenticios, malos hábitos del sueño. Entonces, de nada está sirviendo el ir al gimnasio. Y así suele ser a veces la vida cristiana. Voy a la iglesia, pero salgo de la iglesia a seguir igual o peor. De uno, Y esa es religiosidad. así es, Ale. De una u otra manera, hace un rato hablando del tema, le decía yo a Alejo que es, es en una definición un poco más fuerte y por favor no se lo tomen a pecho porque es que nosotros somos los primeros a veces que nos exhortamos en este tipo de temas. O sea, nosotros estamos en la misma posición del que asiste a un servicio o otro tipo de religión o doctrina, como le llamen, ¿sí? Yo lo llamo religiones, ahí están los cristianos, los católicos y demás. Pero es una práctica hipócrita, ¿sí? Y yo tengo que aprender a incluirme dentro de lo que llamo una práctica hipócrita, porque yo he cometido ese tipo de errores. ¿Qué tipo de errores? Para mí la religiosidad tiene características, ¿sí? ¿Qué características tiene la religiosidad? Ahora, vamos a decir cosas basadas en lo que nosotros entendemos, en lo que nosotros conocemos y sabemos. Pero lo más importante es que vamos a desarrollar el tema basados en lo que Dios piensa que es la religiosidad. Que yo creo que tenemos un pasaje por ahí bien interesante Sí. que vamos a desarrollar ahorita, pero por ejemplo, dentro de la religiosidad para mí está el legalismo, está la hipocresía, está ese orgullo espiritual de que yo soy más, o sea, ese superponerme por encima de las personas, ritualismo vacío,
que aquí tengo definiciones de cada uno, y usar la religión también para control de las personas, para manipulación o beneficio personal. Así es. Entonces, todos esos temas que son temas que no vamos a tocar a fondo porque los tenemos para después, ¿no? Hay temas muy interesantes, pero de todo eso es consecuencia de la religiosidad. Entonces, vamos a entrar primeramente a hablar de qué es la religiosidad o Para Dios. qué es la religión. Con Dani encontramos, bueno, distintos textos en la palabra, pero hay uno que, digamos, marca como un precedente, porque sobre ese texto Jesús habla después, y no sé si recuerdas Mateo y Marcos, cuando hablan de un pueblo religioso, Jesús está citando a Isaías. Y hay un texto en Isaías, más que un texto, una historia en Isaías 29 donde Dios llama a su pueblo, a Israel, lo llama religioso. Bueno, realmente no a Israel, sino a Judá más específicamente, porque Israel, las tribus del norte ya habían sido derrotadas y solo quedaba un remanente en Judá, y a ese remanente Dios lo llama religioso. ¿Cómo lo llama Dios religioso? En Isaías 29, versículo 13, Dios dice, ustedes de labios me honran, con su boca me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Y algo interesante en este pasaje para definir lo que es religiosidad para Dios, no para nosotros, sino para Dios, que es la religiosidad, es que Dios les está diciendo, esta es mi voluntad para ustedes. Mi voluntad para ustedes es que van a ser conquistados, van a ser destruidos, etcétera, etcétera. Pero ustedes no quieren aceptar esa voluntad. Y Dios pone un ejemplo en sus palabras. Dios dice, para ustedes mi voluntad es como un libro cerrado que no quieren leer o que no quieren o que no saben leer. De hecho, Dios dice estas palabras en el versículo 11, Isaías 29:11. Mi voluntad, mi visión para ustedes es como un libro cerrado, que ustedes no quieren abrir y que ustedes no quieren leer. Entonces, lo primero que Dios considera religiosidad es cuando vivimos una vida cristiana sin aceptar la voluntad de Dios o sin caminar en la voluntad de Dios. Yo puedo ir a la iglesia, yo puedo levantar las manos en la adoración, puedo recibir la palabra, pero si no camino en la voluntad de Dios, si no acepto la voluntad de Dios, estoy viviendo una vida religiosa. Y eso era lo que le pasaba a Israel. Así es, Alejito. En el versículo 13 del mismo capítulo, de hecho, Dios dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Yo sé que tú vas a decir algo sobre el tema, pero me gustaría decir algo sobre este versículo 13. Me parece supremamente importante la parte donde dice, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Bien saben todos ustedes que nos han visto y que nos conocen y los que no y nos están conociendo que Alejandro es pastor, yo soy ministro de alabanza. eh, hemos tenido la oportunidad de ver y de vivir quizás en algún momento una adoración que no es genuina. Adoración no hablo de música, sino de una forma de vivir. Yo creo que tanto en algún momento de mi vida como en la vida de muchos, hemos pasado alguna situación donde hemos caído en cuenta que lo que estamos haciendo para Dios no lo hacemos porque nos nace o porque queramos verdaderamente hacerlo, sino porque nos lo ha enseñado así eh, la iglesia o la congregación o el pastor donde asistimos, en este caso, digamos, las personas de otra religión, los católicos, hacemos las cosas porque nos las han enseñado de esa manera. Te voy a poner un ejemplo muy, muy real y yo sé que ustedes me van a entender, las personas que son de la religión católica. Les voy a poner este ejemplo. Yo le he preguntado, ¿y por qué digo la religión católica? No voy a atentar en contra de nada de los católicos, sino te voy a poner este ejemplo que yo sé que todo el mundo conoce. Y es que si tú le preguntas a cualquier persona y le dices de qué la religión eres, y muchos, la mayoría de personas están así, yo soy católico. ¿Y por qué eres católico? Le realizas la pregunta, porque mis papás son católicos. La respuesta es porque mis papás son católicos o porque pues, yo crecí en esa religión. De ahí
para allá, el entender qué es el catolicismo, dónde nace, por qué, ¿sí? Su doctrina, sus fundamentos, no está. No digo que todos, lo mismo pasará en la religión cristiana, pero hay muchos católicos, es un ejemplo general, y yo sé que en este tema de su adoración no es genuina, sino no es más que algo enseñado por hombres. Yo creo que todos hemos caído en algún momento en ese ciclo. Entonces, Alejo, Yo, podemos entrar a explicar un poquito más el Señor dice, este es mi pueblo que me alaba con la boca y me honra. sí, pero yo quiero complementar lo que tú Ok. le dices con algo. Cuando Dios le dice a Israel que son mandatos de hombre, Dios se está refiriendo a algo que el pueblo llamaba la misna. Entonces, Dios le había dado a su pueblo mandatos, que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Aparte de los 10 mandamientos, había mandamientos legales y había mandamientos de rituales. Entonces, los mandamientos de Dios están constituidos en 3 áreas: los mandamientos legales, los espirituales y los de sacrificio, ¿sí? ¿Qué eran los mandatos de hombre? Era cómo los líderes habían interpretado estos mandatos de Dios. Y ellos le habían dado una interpretación propia y habían ampliado esos mandatos de Dios y de ahí habían sacado muchos más mandatos. Entonces Dios había dicho, no hagan esto, un ejemplo. Ahora, ellos lo interpretaron de una forma y sacaron de ese mandamiento más mandamiento. Y a eso se refiere Dios cuando dice, su fe o lo que ustedes enseñan son mandatos de hombre. Y en otras palabras, lo que Dios está diciendo es que su fe está basada en una interpretación errónea o en una interpretación humana, es decir, en cosas que yo no he dicho. Y tristemente esa es la realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia es que hay cosas que Dios no ha dicho y que nosotros enseñamos como que si las hubiera dicho. Hay cosas que Dios no mandó y nosotros decimos que sí Dios las mandó. Y cuando Dios dice esto, está refiriendo a una ampliación de sus mandatos que en Dios no dijo y una interpretación. Y para entrar a lo que Dani decía, ahí en el versículo, hay 2 palabras muy interesantes en el versículo 13. Dios habla sobre la boca y los labios. Labios. Y estas 2 palabras, sobre todo la segunda, labios, en el hebreo es la palabra para lenguaje. Entonces lo que Dios está diciendo, ustedes tienen un lenguaje religioso. Yo creo que muchos de nosotros hemos caminado en un lenguaje religioso o conocemos personas que tienen un lenguaje religioso, no solo en cómo hablan, sino cómo se expresan, cómo piensan. Tienen un lenguaje de religiosidad, pero su lenguaje no es interno, sino es externo. Y a eso se refiere Dios. Entonces, la religiosidad, si podemos ir organizando los puntos, lo primero es que la religiosidad es no aceptar y no caminar en la voluntad de Dios. Lo segundo es que la religiosidad es tener un lenguaje religioso, pero no tener un corazón que adora a Dios. Sí, un corazón es. Yo quiero de pronto adelantarme a algo, Dani, que Dale, de pronto dale, dale, eso sí. no te lo he comentado, pero el versículo dice, su corazón está lejos de mí. Hay un problema en el judaísmo y es que eh, ellos creían que todo sucedía en el corazón. Eh, Ellos creían que los pensamientos sucedían en el corazón. De hecho, ellos no sabían cómo funcionaba todavía la mente, sino todo, para ellos todo era corazón. ok. Es en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando hace referencia a corazón, que es la palabra lep, hay que tener cuidado porque a veces corazón también es mente Así. o emociones de todo. En este pasaje, la palabra corazón hace referencia a 3 cosas que es sentimientos, emociones, decisiones e intelecto. Ok. Entonces, lo que Dios está diciendo es, ustedes tienen un lenguaje religioso, pero sus sentimientos no son los correctos, sus emociones no son las correctas, sus decisiones no son las correctas y su intelecto no es el correcto. A eso se refiere, su corazón está lejos de mí. Porque para los judíos todo sucedía en el corazón, todo. Era la mente, era el intelecto, eran las emociones, eran las decisiones, eran los sentimientos, todo sucedía en el corazón. Y cuando Dios dice, su corazón está lejos de mí, Dios está diciendo, su intelecto, sus emociones, sus sentimientos, sus decisiones no van de acorde a su lengua. La religiosidad es eso. Así es.
Sigue, sí. No, decir algo. Ok, yo quería decir algo, ya que Alejito está hablando del intelecto, de la sabiduría, de las emociones y demás. En el versículo 14, Dios de una u otra manera dice, eh, perecerá la sabiduría de sus sabios. Y Sí, eso es increíble, es una cosa impresionante. Y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Si Dios dice que esta sabiduría, esa inteligencia va a perecer, es porque no es correcto. Es porque como ya lo había planteado Dios mismo, es algo basado en las emociones del hombre, en lo que yo he desarrollado, en lo que yo creo. Y por eso nosotros, no sé si ustedes se están dando cuenta, pero sé que se están dando cuenta, no sé, sino sé que se están dando cuenta, que nosotros planteamos muchas veces cuando empezamos el podcast lo que yo creo, lo que Alejo cree, pero tratamos de desarrollar lo que Dios piensa. Claro, pero sus pensamientos, Daniel y Alejandro, están basados en lo que Dios piensa, por supuesto, porque estamos tratando de ser cristianos que viven la voluntad de Dios, ¿no? Yo creo que en el capítulo anterior, para los que no han visto, por favor, vayan a ver el capítulo anterior, que es hospital o tribunal. La iglesia es un hospital o es un tribunal. Comenzamos a hacer como pincelazos de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Si bien entendemos que la religiosidad está afectando nuestras vidas, ¿qué podemos hacer, Alejo? Y quiero que hagamos énfasis en las cuatro cositas que dijiste ahorita sobre las emociones, sí. ¿sí? ¿Qué podemos hacer para trabajar esas áreas, ¿sí? Que nos ayuden a entender cómo guiarlas hacia la voluntad de Dios. Es decir, que ya no sean cosas que hacemos por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el caso de las emociones y el intelecto, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Te haría yo esa pregunta, ¿cómo Sí. hacemos para que eso sea basado en lo que Yo Dios creo que la respuesta es muy fácil, pero a la vez muy compleja. Para responder a esa pregunta, nosotros debemos entender que gran parte de nuestra fe, como lo hablábamos ahorita, está basada en lo que hemos escuchado acerca de Dios. Dibujos animados, escuela dominical, predicaciones, enseñanzas, alabanzas. Casi que nuestra fe está basada en lo que hemos escuchado. Pero yo les quiero preguntar, para responder a tu pregunta, ¿qué pasa si conocemos a una persona por lo que nos han dicho de ella? ¿Sí? Entonces, si alguien nos dice, uy, tengan cuidado con esa persona porque esto. Ese es mi concepto de esa persona. Pero ¿cómo corregir eso? Conociendo a la persona, acercándome y conocer a esa persona personalmente. relación personal, Entonces, capítulo pasado. para responder a tu pregunta, ¿cómo podemos cambiar eso que puede ser ya tradición, que puede ser algo que simplemente lo hemos desarrollado sobre muchos años? Y es que debemos conocer a Dios no por lo que nos dicen acerca de Dios, no por lo que la iglesia dice acerca de Dios, no por lo que vemos en redes o en películas o en podcast. Debemos conocer a Dios por lo que Dios dice o por lo que Dios es en su palabra. Y yo necesito acercarme a la palabra, necesito acercarme a Dios personalmente, no, no solo basando mi fe en lo que en la predicación del domingo o en el video o en la canción, basando mi fe en conocer a Dios personalmente, personalmente. Entonces, nosotros tenemos conceptos de personas, pero solo las vamos a conocer cuando hablamos con ellas, cuando salimos con ellas, cuando compartimos, cuando caminamos, cuando tenemos experiencias. Y la única forma de romper la religiosidad es acercándonos personalmente a Dios, que es a través de su palabra. Totalmente de acuerdo. Mira, me gusta mucho porque dijo, es fácil y difícil al mismo tiempo responder esa pregunta. Pero yo creo que si nosotros verdaderamente estamos dispuestos a tener una reflexión de este tema, es fácil. Pero tenemos que estar dispuestos a que este tema nos exhorte, nos invite, ¿sí? A tener una relación con Dios verdadera. Yo creo que si nosotros hoy decidimos caminar como personas religiosas, los primeros en verse afectados vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Ese es el primer punto. O sea, ser religioso no es que solamente afecte a las demás personas, es que me afecta a mí. Y es necesario
autoevaluarnos y darnos cuenta qué nos está dañando, qué nos está destruyendo. Y la religiosidad, antes de que pienses que puede estar destruyendo a otra persona, te está destruyendo a ti. Entonces, es necesario que nos autoevaluemos, que indaguemos, que miremos con los ojos internos, ahí sí que miremos con los ojos de nuestro corazón y digamos, estoy mal. Yo creo que es necesario aceptar que estoy mal o que no estoy haciendo las cosas de la mejor manera. ¿En qué puedo caer yo con la religiosidad? Primer punto, en el legalismo, que será un tema para después, y lo voy a volver a mencionar, en la hipocresía, en el orgullo espiritual, en el ritualismo vacío y en el uso de la religión para control, o sea, para manipulación o beneficio personal. Todos estos temas los vamos a desarrollar a raíz de abrir este espacio de la religiosidad. O sea, hay mucho que hablar en cuanto a esto, pero me gustaría hacer énfasis en superficialmente sobre el legalismo. La religiosidad permite que se abra esa puerta hacia lo que llamamos legalismo, porque de hecho, como todo va de la mano, ese afán de cumplir con las reglas, de demostrar que yo creo, demostrar que soy pastor, demostrar que soy líder, demostrar que soy esto, que soy X, que soy Y, se vuelve nada más que una fachada, ¿sí? Y sé que esto suena incómodo quizás para algunos, pero nosotros no debemos vivir para aparentar una fachada o para aparentar lo que no somos. Nosotros tenemos que vivir para mostrar lo que Dios ha sido en nuestras vidas. Y ese reflejo no puede ser hipócrita, ese reflejo no puede ser negativo, ese reflejo no puede ser un reflejo de juicio. Entonces yo creo, Alejo, que en este tema de la religiosidad es necesario comenzar a tomar cartas en el asunto. Es decir, yo todo lo que estoy diciendo desde mi punto de vista, lo digo para que tratemos de ver este tema de hoy de religiosidad ver su relación como algo que nos lleva a un punto positivo. Ya hablamos de la religiosidad y hemos explicado un poco qué es religiosidad para Para Dios. Dios, para Dios. Ya saben también nuestros puntos de vista sobre la religiosidad, pero ¿qué es relación? Me gustaría, Alejito, que comenzáramos a hablar de la relación. Para comprender qué es la relación, yo complemento un poquito lo que estabas diciendo. Ser legalista tiene que ver con leyes y tradición tiene que ver con cultura, ¿sí? Entonces son dos áreas que están dentro de la religiosidad. Es el legal, Pero sí, legalismo tiene que ver con cumplir leyes. todo de la mano, La pero tradición tiene que ver con hacer algo que culturalmente siempre hemos hecho. como el ejemplo del catolicismo, Exactamente. es más tradición. Entonces, eh, ¿qué es la relación? Sí. Yo defino la relación como el conocimiento personal de algo o de algo, ¿sí? Ahora, yo tengo muchos conocidos, pero otra cosa es con quién tengo una relación de ellos, ¿sí? Y Dani también tiene demasiados conocidos como músico, conoce mucha gente, pero ¿con cuántos de ellos tiene una relación? Y la respuesta es fácil, es con quienes continuamente mantengo una comunicación activa. Entonces, yo como pastor conozco mucha gente, he estado en diferentes ciudades, países, en iglesias, eh, pero ¿con quién tengo una relación? Con quien mantengo continuamente una comunicación activa, profunda, real, sincera. Con ellos son mi relación. Entonces, relación tiene que ver con eso, mantener una comunicación activa, profunda y real. Yo creo, me gustaría complementar también el punto de lo que es la relación, ¿no? La relación con Dios. Yo creo que una relación con Dios está basada en lo genuino ay, se me va a enredar la lengua, autenticidad. Ya. ¿Quién lo dijo mal, serio? Ambos. Ok, en la autenticidad, autenticidad. ¿Qué es esto? Es ser coherente es la coherencia entre lo que yo creo y lo que yo vivo, Digo, ¿sí? Porque el problema nace en que lo que yo creo no lo vivo.
puedo creer en eso. O sea, yo puedo preguntar, oye, Alejo, ¿crees en Dios? Claro que sí, ¿sí? Pero ¿vives como Dios quiere que vivas? Y esa es la raíz que queremos mostrar hoy, esa raíz que flota, que sale ahí y que rompe baldosas y que rompe andenes. Perdón, Alejito, qué pena. Para terminar lo de la raíz. Lo de la esa raíz que está destruyendo, ¿sí? Y que, sobre todo, está levantando una estructura incorrecta, ¿sí? Esa raíz es el no vivir basado en lo que verdaderamente yo creo. Hay algo que yo enseño en la iglesia, sobre todo a la gente que llega nueva a la iglesia, o gente que yo, desde mi óptica, considero que hay religiosidad en sus corazones. Y yo les digo, todos tenemos una forma en la que creemos en Dios. Pues la pregunta es, ¿cómo Dios quiere que yo crea en Él? Y yo le digo eso a las personas porque dicen, no, pastor, yo creo en Dios a mi manera. Yo, yo me relaciono con Dios a mi manera. Yo hablo con Dios a mi manera. Pero cuando me dicen eso, a mí me duele un poco el corazón. Y lo único que yo les pregunto es, cuando me dicen, yo creo en Dios a mi manera, yo les pregunto, ¿cómo Dios quiere que creamos en Él? No, pastor, yo me relaciono con Dios a mi manera. Yo no necesito a la iglesia, o yo no necesito esto, lo otro. Hay gente que me dice, "Oh, pastor, yo no levanto las manos porque es que es mi forma, ¿sí? O así, Dios conoce mi corazón". La pregunta es, ¿cómo quiere Dios que lo adoremos? ¿Sí? No, pastor, es que yo no cierro los ojos, yo no hago esto, yo no todo lo otro. Y yo lo entiendo, pero no se trata de mi manera, se trata cómo Dios quiere eso. Y esa es la relación. Relación es que me importa lo que cómo quieres que yo te trate a ti, ¿sí? Cuando yo te trato a mi manera, no hay relación, ¿sí? Pero cuando a mí te trato como tú quieres que te trate y tú me tratas como, por eso la Biblia dice, lo que haces con otros, ¿sí? De alguna manera es lo que vas a recibir, ¿sí? Ok, yo creo que para complementar el tema de la relación con lo que Alejito está diciendo, eh, es importante, y siempre vamos a hacer énfasis en esto. Yo creo que tanto Alejandro como yo vamos a hacer énfasis en enfocarnos en el corazón. Enfocarnos en el corazón. Primeramente, y aquí quiero decir algo, me corriges si estoy mal, pero enfocarnos en el corazón de Dios, en qué Dios quiere para nosotros. Si nosotros logramos hacer eso, vamos a poder enfocarnos en el corazón de las personas, ¿sí? Yo creo que esto que estoy diciendo se ve manifestado en lo que siempre hemos hablado acerca de que Dios dice, ama a Dios sobre todas las cosas, y luego nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no nos dice primero que amemos al prójimo, sino amemos a Dios? Ahí es donde cobra sentido todo. Tengo que entender cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida, para poder también empatizar y poder enfocarme en el corazón del prójimo. Cuando yo hago las cosas en el orden en el que Dios me las dictó y de esta manera, comenzamos a romper las estructuras, las raíces y todo eso que se levanta, llamado religiosidad. ¿Por qué es necesario entender la religiosidad versus la relación o la diferencia entre religiosidad y relación? Que por eso nace este podcast, porque la religiosidad tiene consecuencias que no son positivas. Yo quiero mencionar algunas Sí, para ir dándole sí. una consecuencia al tema. ¿Qué genera la religiosidad y qué genera la relación? Entonces voy a empezar diciendo qué genera la religiosidad. En un primer punto, alejar las personas de Dios, ¿sí? Y la primera persona que se puede alejar de Dios siendo religiosa eres tú. Yo recuerdo en muchas charlas con Alejo, me decía, Dani, es necesario el descanso, es necesario el espacio. No siempre tienes que estar metido en la iglesia, no siempre tienes que estar sirviendo, no siempre tienes que esto. Alejo me lo ha dicho como amigo, en la iglesia donde yo sirvo, el pastor me lo ha dicho, mi esposa me lo ha dicho, amor, quiero un espacio para compartir. Y es necesario comenzar a darle un equilibrio a eso, porque yo puedo, por mi religiosidad, por mis convicciones de momento o emocionales, porque puede llegar a verse, recuerda que la religiosidad mencionamos puntos, ¿no? La intelectualidad, la emoción, etcétera. Del momento
eh, volverme una persona religiosa y estar perdiendo verdaderamente incluso el propósito de Dios, que eso es lo que hoy estamos hablando. Entonces, alejamos las personas de Dios, nos alejamos nosotros mismos de Dios con la religiosidad. Por ende, ser religioso no es bueno, no es positivo. En lugar de acercarnos a Dios, estamos teniendo el efecto contrario, que es alejar a las personas de Yo, Dios. yo quiero añadir algo ahí, Dani, y es que nosotros consideramos más importante hacer que ser, ¿sí? Y en la religiosidad, para poner un ejemplo, tú pusiste un ejemplo, pero para poner un ejemplo, hay gente en la iglesia, yo no dejo que la gente sirva todos los domingos, o sea, consecutivamente, tiene que descansar. Y hay gente de la iglesia que me ha Muy dicho, importante hay eso. gente que me ha dicho, pastor, yo siento que no estoy sirviendo a Dios porque no está haciendo algo en la iglesia. Mi respuesta es, ¿y en tu trabajo, en tu familia? La religiosidad es pensar que, que servir a Dios es hacer algo dentro de la De la iglesia. iglesia, así es. Pero To- hay gente que siente que no sirve a Dios porque no hace parte de un ministerio o Así porque es. no tiene una participación reconocida o visual, porque no está en el altar, pero en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, estás sirviendo a Dios. Y eso yo lo enseño a la iglesia. Y eso hace parte de la religiosidad, que creemos que ser más espiritual es hacer o participar, pero ser más espiritual es ser, es mi esencia, es eso, ¿sí? Miren, uno de los ejemplos que yo siempre pongo es la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia con todos los dones. Dice que estaba el mover del espíritu, había lenguas, profecía, habían muchas cosas, pero era una iglesia llena de pecado, Así es. ¿sí? Llena de pecado. Es espiritualidad no es lo que hago, no es dónde estoy, qué ministerio, espiritualidad es lo que soy Que yo vivo. en todo momento, en todo momento. Excelente, muy bien. Yo creo que más complementado no puede estar el punto de que Alistar a las personas. alejamos a las personas de Dios. Segundo punto, genera opresión. Las reglas humanas añadidas a la fe se pueden convertir en cargas pesadas, porque son reglas humanas. Dios dice en su palabra que su yugo es fácil, que su yugo es más ligero, ¿sí? Cuando son las cosas de humanos, de hombres, de pensamientos míos, personales, que quiero infundir a alguien más, pues la carga se hace muy, muy, muy pesada. Y yo creo que tenemos el ejemplo del servicio. Alejo dice, yo no dejo que la gente sirva 2 domingos seguidos, porque, pues, tenemos un concepto religioso. Yo creo que tenemos un concepto religioso del servicio, de la iglesia, de absolutamente todo lo que se vive en el camino de la fe. Entonces, eso genera opresión, y llega un momento donde decimos: "Ya no quiero más con esto, ya no quiero más con esto". Entonces, basado en eso, Alejo se cuida como pastor y cuida a la gente de su congregación de vivir bajo un concepto que él crea, porque él, para facilitar trabajo, yo creo que tú podrías decir, todos sirven. Y incluso, Yo hago lo contrario, y la gente me dice, pastor, pero, ¿y si no hay diáconos? No hay diáconos. Sí, 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 y si no hay alabanza, no hay alabanza. claro, Pero a veces la presión, mira, a veces la presión, yo lo digo como pastor, a veces la presión de, de tener alabanza, a veces la presión mm, de mostrar como iglesia algo, nos puede llevar a cometer errores, ¿sí? De subir gente que no está preparada, de cargar a las personas y demás. y todo nace Mira, por la a mí me religiosidad. preocupa, yo entiendo, por ejemplo, a mí no me preocupa qué tantos servidores tengo. Yo a veces pienso en que cuántos transportes se gasta, cuántos domingos madruga, porque me importa la persona, Claro, ¿sí me hago entender? sí, sí. La persona. Y algo de lo que iba a añadir, estábamos hablando Generar de opresión. las normas, ¿sí? Ok. Algo que Israel nunca entendió es que Dios no le dio la ley para que la cumplieran porque nadie puede cumplir la ley. De hecho, Jesús lo dice, no, no hay nadie que pueda cumplir la ley a cabalidad. Por eso simplemente habían ritos de purificación, por eso habían sacrificios, porque era imposible cumplir la ley. De hecho, Dios no hubiera mandado sacrificios
si la ley se pudiera cumplir, porque el sacrificio era para pedir perdón por incumplir la ley. Y el punto de un cordero, eso yo digo es algo que no se enseña, o yo personalmente nunca he escuchado, pero yo le enseño. El punto de un cordero era, era decir, ustedes como no pueden cumplir la ley, necesitan algo que sí lo haga. Por eso era un cordero sin mancha. Y el pueblo lo tuvo que entender, bueno, ni siquiera nosotros lo entendimos en Jesús, porque él sí pudo cumplir la ley en todo, Así es. ¿sí? Entonces, algo que nosotros olvidamos es que nosotros no podemos cumplir todas las normas humanas, no podemos cumplir a cabalidad. ¿Qué más quisiera yo que cumplir toda la palabra de Dios? Claro, Pero no puedo, necesito a Jesús. así es. Y necesito tener una relación con Jesús. Y el problema del fariseísmo, de los fariseos, fue ese. Ellos querían cumplir la ley a pie de letra, cada palabra, cada punto, cada interpretación querían cumplirla. Y Jesús tiene que decirles, ustedes no pueden hacer eso sin tener una relación conmigo, porque yo soy el que cumple la ley. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de las cargas y de la religiosidad, religiosidad es cuando yo creo que puedo cumplir la palabra sin una relación con Jesús. Genuina, Genuina. genuina, porque creemos tener una relación con Jesús, pero ahí está el punto, que a veces No la hay. no la hay. A veces no la hay y ese es el punto clave de todo esto. Entonces estamos en el segundo punto que es Las cargas. generar opresión. Yo creo que bien ha quedado ejemplos, tanto él como pastor, yo como servidor, y en general, de los resultados de ser religioso en las áreas del servicio. ¿Sí? Pueden tener resultados catastróficos en el sentido de que una persona fácilmente puede saturarse, cansarse e irse de la iglesia y de las cosas de Dios solo por una mala administración del liderazgo, del tiempo y demás, solo por religiosidad, por ser religioso en esa área. Y quiero mencionar un tercer punto que para mí es supremamente importante esto, y es que la religiosidad fomenta la división, Alejo. Y es triste, pero fomenta la división tanto en personas religiosas como en personas no religiosas. Tanto en personas religiosas con personas incluso de su misma creencia o de su misma Doctrina. doctrina, denominación. Es increíble, pero la religiosidad nos podría dividir, Alejandro y a mí, ¿sí? Ahora, basado en nuestra amistad, Alejo, por ejemplo, ¿cómo haríamos para que la religiosidad no nos divida? ¿Qué tendríamos que hacer? Otra pregunta de respuesta fácil y difícil al mismo tiempo. ¿Cómo haríamos para que esa religiosidad no afecte nuestra relación? Es que ¿Cómo volvemos, yo haría? creo que volvemos al mismo punto y es que fortalecer la relación. Entre más fuerte, Eso lo tocamos sí, mucho en el podcast pasado, también hablamos mucho sí, de la relación pero entre más personal. fuerte sea la relación de dos personas, más inquebrantable es. Ok, es excelente. Pero yo iba, vamos a ver si. Yo iba a hacer énfasis en que la religiosidad no va a afectar nuestra amistad si Alejo tiene una verdadera relación con Dios y si Daniel tiene una verdadera relación con Dios. Yo creo que cuando los dos estamos trabajando en no ser religiosos, nosotros, con nosotros mismos en nuestro corazón, pues el resultado se va a ver. El resultado se va a ver en nuestras relaciones con la familia, en nuestras relaciones con nuestros amigos, en nuestras relaciones con las personas que estamos conociendo, porque a mí me encantaría llegar a un lugar y decir, hola, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú cómo vas? ¿Todo bien? Ay, yo he visto que tú subes videos cantando música para Dios, ¿cierto? Sí, sí, yo soy cristiano. Y que la cara que me hicieran no fuera, ah, ¿por qué? Porque la imagen a través de la religiosidad que hemos vendido es de que ellos, sin yo haber ni siquiera conocido nada de ellos, sin yo siquiera saber sus nombres, ya ellos se sintieron juzgados y yo no he dicho una sola palabra acerca de ellos. Pero la imagen que tienen las personas que son religiosas o que practican una religión es que son personas que dan juicio. Entonces, desafortunadamente, la religiosidad fomenta la división, destruye la relación. ¿Sí? Eh, digamos, yo lo veo más, o sea, yo lo veo, siempre voy a la palabra, siempre voy a la palabra. Y era lo que pasaba en tiempos de Jesús.
a Jesús no lo aceptaron porque pensaba y hablaba diferente al judaísmo, ¿sí? Porque los maestros, los escribas, los sacerdotes, eh, veían en él algo diferente a ellos y eso les incomodaba. Y yo creo que la religiosidad es cuando yo como cristiano veo a que otra persona es diferente a mí y eso me molesta. Eso es religiosidad, ¿sí? Religiosidad. A mí un ejemplo que me encanta poner, Dani, cuando hablamos de la vestimenta, que lo vamos a hablar más adelante, cuando hablamos de la vestimenta y todo, era Juan el Bautista. La Biblia dice que no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. Una de las cosas que dice. La segunda dice que Juan el Bautista cierra el ciclo de los profetas. Dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, dice la Biblia. Juan es una persona súper importante en la Biblia, ¿sí? Por el hecho de que no ha habido nadie más que Juan, por el hecho de que cierra el ciclo profético. Y Juan se vestía con taparrabos. La Biblia dice, él vivía en el desierto, se vestía como un loco y comía frutos silvestres, y eso incomoda al religioso, Sí, sí, sí. que piensen diferente, que se vistan diferente, que hablen diferente, porque, porque piensan que no es correcto. Y eso es la religiosidad y a esa división te refieres tú. Total. En la iglesia hay religiosidad cuando a mí me incomoda que otro se vista diferente. En la iglesia hay religiosidad cuando a mí me incomoda que otro piense diferente. En la iglesia hay religiosidad cuando a mí me incomoda que otra persona no sea como yo. Así es. Ahora, sí debemos aclarar algo y es, eh, es cuando piensa diferente a mí, no cuando piensa diferente a la palabra, Pues sí, sí. ¿sí? Pero debemos tener cuidado con eso. Y volviendo al punto que tú decías de la división, eh, debemos evaluarnos. Si a mí me incomoda que otra persona sea diferente a mí en frente a cómo lleva su vida, ¿sí? Debo tener cuidado, debo evaluarme. Bueno, gente, yo creo que hemos dicho muchas cosas. De verdad es un tema tan profundo, no solo que no queremos alargarnos tanto en tiempo. Yo creo que sí dejamos varias cosas que quisiéramos haber sido más explícitos, más profundos. Pero en conclusión podemos decir que la religiosidad es la distorsión de la fe. Es la distorsión de la fe genuina, queriendo aparentar, queriendo eh, poner por encima de la fe y del propósito de Dios nuestras reglas, lo que nosotros creemos bajo nuestro dictamen que está bien o que está mal. Y yo creo que en esa distorsión de la fe es donde tenemos que comenzar a trabajar como iglesia y como personas que tienen una relación con Dios. Yo creo que si queremos tener una iglesia menos religiosa, tenemos que comenzar a ver internamente si nuestro corazón está lleno de religiosidad y comenzar a generar cambios para que el resultado final sea una iglesia con más amor, con más propósito, porque hablamos de distorsión de la fe y eso afecta, altera el propósito de Dios, lo que verdaderamente Dios quiere en la vida del creyente, en la vida del que no cree también. Entonces, yo creo que está dicho mucho. No sé, Alejo, ¿quieras cerrar el tema con algo? Sí, quiero cerrar con una pregunta. Acá tenía una pregunta y es un indicador de si yo soy religioso para todos los que vieron el podcast. La pregunta para cerrar es, ¿cuál fue la última transformación que Dios hizo en mi vida? Si mi vida no está en constante transformación, es un indicador de que puedo estar caminando una vida religiosa. ¿Cuál fue el último cambio que Dios hizo en ti? ¿Cuál fue la última transformación? ¿Qué tanto tiempo ha pasado en donde tú sentiste que Dios te exhortó por algo y te cambió eso o te ayudó a cambiar eso? ¿Sí? Porque, mire, cuando uno habla, y cierro ahora sí con esto, cuando uno habla con muchos creyentes, vivimos en el pasado. Así Yo antes era una persona muy grosera, a mí me ¿sí? pasaba mucho. Pero ya no. Yo antes hacía, y nos quedamos en lo que Antes, antes Dios hizo, pero ahora, esta semana, ¿qué hizo Dios en tu carácter?
esta semana que hizo Dios, Sí, eso habla de la relación, eso habla de de la relación. relación. De la relación, Eh, la relación. de la relación. Sí. Esta semana que hizo Dios en tu hogar. Porque miren, nos quedamos en el yo antes. No, es que si yo le contara yo antes, pero ¿qué pasó esta semana en tu vida? Sí, ¿qué pasó esta ¿Qué estás semana? viviendo? ¿Qué estás viviendo? Estás ¿Qué viviendo con cambió Dios. Dios ayer? Sí, es. ¿Qué habló Dios antier? Eso habla de ser relaciones. Esa pregunta con ese indicador para analizar está buenísima. Yo creo que cada uno de ustedes allá en sus casas, eh, por favor se la haga, se plantee. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cuál fue la última cosa que Dios transformó y qué tanto tiempo ha pasado en eso? Sí. Si ha pasado más de 1 o 2 días, Hay que evaluar. hay que Hay que evaluar qué está pasando con mi relación con Dios. Porque entonces ahí ya dejó de ser relación y se volvió religiosidad. Entonces, gente, esto fue un capítulo más de Punto de Quiebre Podcast con mi gran amigo Alejandro. Esperamos les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. gracias a todos. Bendiciones.